Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida de un político militar, líder del Partido Nacional Fascista y Partido Fascista Republicano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Fue denominado el Duce y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Vittorio Emanuele III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Benito Mussolini. Quando saremo insieme a te, non ti daremo
vicina, ti porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai baciata, sarai camicia nera pure tu, faccetta nera, sarai romana, la tua bandiera sarà sol per italiana, noi marceremo insieme a te e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Noi marceremo insieme a te e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Camicie nere, popolo di Milano, oggi con piena tranquillità di coscienza dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo XIX sarà il secolo del fascismo, sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Tra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata. Quando il fatale andare del tempo si avrà allontanato da quest'età, e gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopoguerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Ed allora che comincia la storia d'Italia. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Vuole avanzare sotto il segno del littorio, che significa unità, volontà, disciplina. Questa volontà del popolo italiano avrà domenica prossima un'altra occasione per manifestarsi. I fascisti, dai maggiori ai minori, devono sentire l'umiltà e l'orgoglio di servire questo Stato e di assicurare benessere e potenza a questo popolo. Camicie nere, desidero rivolgere un elogio alla gente di Puglia. Benito Mussolini.
El nombre de Mussolini todavía se invoca a menudo en el país como un dictador brutal, aunque algunos todavía lo veneran como un héroe. ¿Cómo llegó al poder el primer gran fascista de Europa y qué ocurrió exactamente durante aquella fatídica marcha que derrocó al gobierno de Italia? El fascismo galvanizó un creciente movimiento nacionalista, nacido ante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique de 1917, en la que los comunistas rusos se hicieron con el control de Rusia tras la caída del imperio zarista. En Italia, Mussolini abrió el camino al fascismo. Nació el 29 de julio de 1883 en un pequeño pueblo sur de Italia. Creció con las historias de nacionalismo y heroísmo político de su padre socialista. Tímido y socialmente torpe, se vio envuelto en problemas a una edad temprana, debido a su intransigencia y violencia hacia sus compañeros de clase. De joven se trasladó a Suiza y se convirtió en un socialista declarado. Con el tiempo regresó a Italia como periodista socialista. Cuando estalló la guerra en Europa en 1914, Italia se mantuvo neutral al principio. Mussolini quería que Italia se uniera a la guerra. Formó su propio movimiento político, las Fases de Acción Revolucionaria, cuyo objetivo era fomentar la entrada en la guerra. Finalmente Italia acabó uniéndose a la contienda en 1915. En la antigua Roma, la palabra fase se refería a un arma que consistía en un haz de varas de madera, a veces rodeando un hacha, utilizada por las autoridades romanas para castigar a los infractores. La fase llegó a representar la autoridad del Estado. Mussolini estaba cada vez más convencido de que la sociedad no debía organizarse en función de la clase social o afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional. Creía que solo un dictador despiadado y enérgico podía hacer una limpieza de Italia y devolverle su promesa nacional. Mussolini no estaba solo. Tras la guerra, muchos italianos estaban disgustados por el Tratado de Versalles. Consideraban que el tratado, que repartía el territorio de las naciones agresoras, no respetaba a Italia al concederle demasiado poco terreno. Esa victoria mutilada marcaría el futuro de Italia. En 1919 Mussolini fundó un movimiento paramilitar al que llamó las Fases de Combate Italianas. Sucesora de las Fases de Acción Revolucionaria, esta escuadra centrada en el combate pretendía movilizar a los veteranos curtidos en la guerra que pudieran devolver la gloria a Italia. Mussolini esperaba traducir el descontento de la nación en éxito político, pero el joven partido sufrió una humillante derrota en las elecciones parlamentarias de ese año. Mussolini solo obtuvo 2.420 votos frente a los 1.800.000 del Partido Socialista, lo que alegró a sus enemigos en Milán, que celebraron un falso funeral en su honor. Sin inmutarse, Mussolini empezó a cortejar a otros grupos enfrentados a los socialistas, industriales y comerciantes que temían huelgas y paros, terratenientes rurales que temían perder sus tierras y miembros de partidos políticos que temían la creciente popularidad del socialismo. Los nuevos poderosos aliados de Mussolini ayudaron a financiar el ala paramilitar de su movimiento conocida como los Camisas Negras. Aunque Mussolini profesaba estar en contra de la opresión y la censura de todo tipo, el grupo pronto se hizo conocido
por la violencia para obtener beneficios políticos. Los camisas negras aterrorizaron a los socialistas y a los enemigos personales de Mussolini en todo el país. El año 1920 fue sangriento, con los fascistas marchando por las ciudades, golpeando e incluso matando a los líderes sindicales y tomando de facto el control de la autoridad local. Pero el gobierno italiano, que compartía la enemistad de los fascistas con los socialistas, hizo poco para frenar la violencia. Aunque en realidad Mussolini solo controlaba una fracción de los milicianos, su imagen de dureza contribuyó a forjar su reputación de líder poderoso y autoritario, capaz de respaldar sus palabras con acciones violentas y decisivas. Conocido como il Duce, el duque, ejercía una poderosa influencia sobre los italianos, seduciéndolos con su encanto personal y su retórica persuasiva. En 1921, Mussolini obtuvo un escaño en el Parlamento e incluso fue invitado a formar parte del gobierno de coalición por el primer ministro italiano Giovanni Giolitti, de la Unión Liberal, quien supuso que Mussolini pondría en cintura a sus camisas negras una vez que se le diera una parte del poder político. Pero Giolitti había juzgado mal a Mussolini, que en cambio pretendía utilizar a sus camisas negras para hacerse con el control absoluto. A finales de 1921, Mussolini transformó el grupo en el Partido Nacional Fascista, convirtiendo un movimiento que había contado con unos 30.000 miembros en 1920 en un partido político con 320.000 miembros. Aunque le había declarado la guerra al Estado, el gobierno italiano no pudo disolver el partido y se mantuvo al margen mientras los fascistas se apoderaban de la mayor parte del norte de Italia. Mussolini vio su oportunidad en el verano de 1922. Los socialistas habían anunciado una huelga que, según el historiador Ararat Goffman, no era en nombre de la emancipación de los trabajadores, sino un grito desesperado para que el Estado pusiera fin a la violencia fascista. Mussolini situó la huelga como prueba de que el gobierno era débil e incapaz de gobernar. Con nuevos partidarios que querían la ley y el orden, Mussolini decidió que era el momento de tomar el poder. Y ahora hacemos una pausa y después continuamos con esta historia apasionante de Benito Mussolini. Portiamo la camicia nera
fascisti non conviene, meglio un vigliacco che una bandiera, uno che non ha sangue nelle vene, uno che servirà la bella intera, ce ne freghiamo la signora morte, fa la civetta in mezzo alla battaglia, si fa baciare solo dai soldati. Sotto ragazzi facciamole la corte, diamole un bacio sotto la mitraglia, lasciamo le altre donne agli imboscati a noi. Voi ragazze belle della via, che avete il volto della primavera, per voi che siete tutta poesia. La marcha sobre Roma. El 25 de octubre de 1922, un día después de su mitin en Nápoles, Mussolini designó a 4 líderes del partido para que dirigieran a sus miembros hacia la capital del país. Mal entrenados y equipados, estos hombres probablemente habrían perdido una batalla con el ejército italiano, pero Mussolini pretendía intimidar al gobierno para que se sometiera. Los batallones fascistas debían congregarse en las afueras de Roma. Si el primer ministro no concedía el poder a los fascistas y el rey Víctor Manuel III no reconocía posteriormente su autoridad, sus hombres en espera marcharían hacia la capital y tomarían el control. Mientras Mussolini permanecía en Milán, sus partidarios se reunían, dejando caos a su paso, tomando edificios gubernamentales de las ciudades por las que pasaron en su camino hacia Roma. Aunque el partido siempre exageró su número, la historiadora Katy Hull señala que menos de 30.000 hombres se unieron a la marcha. Luigi Facta, entonces primer ministro, intentó imponer la ley marcial, pero el rey pensó que Mussolini podía instaurar la estabilidad y se negó a firmar la orden que habría movilizado a las tropas italianas contra los fascistas. En protesta, Facta y su gabinete dimitieron la mañana del 28 de octubre. Armado con un telegrama del rey en el que se le invitaba a formar un gabinete, Mussolini se embarcó en un coche cama y emprendió un tranquilo viaje de 14 horas de Milán a Roma. El 30 de octubre se convirtió en primer ministro y ordenó a sus hombres que desfilaran ante la residencia del rey al salir de la ciudad. El rey, agotado por la guerra mundial y un estado de casi guerra civil en Italia, había asumido que Mussolini impondría el orden. Pero en 3 años, el hombre fuerte se convirtió en un dictador absoluto y Víctor Manuel le dejó hacer lo que quería. A lo largo de los años, Mussolini incrementó su propio poder al tiempo que recortaba los derechos civiles de la población y creaba un estado policial propagandístico. Su agenda también iba más allá de los asuntos internos. Las ambiciones imperiales de Mussolini llevaron a Italia a ocupar la lista griega de Corfú, a invadir Etiopía y a aliarse con Alemania nazi, lo que acabó provocando el asesinato de 8.500 italianos en el Holocausto. La ambición de Mussolini sería su perdición, aunque llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial como potencia del eje, alineada con el aparentemente imparable Adolf Hitler. Presidió la destrucción de gran parte de su país. Víctor Manuel III convenció a los aliados más cercanos de Mussolini para que se volvieran contra él y el 25 de julio de 1943 consiguieron finalmente apartarlo del poder y ponerlo bajo arresto. Tras una dramática fuga de la cárcel, Mussolini huyó a la Italia ocupada por Alemania, donde bajo la presión de Hitler
formó un débil y efímero estado títere. El 28 de abril de 1945, cuando se acercaba la victoria de los aliados, Mussolini intentó huir del país. Fue interceptado por partisanos comunistas que le dispararon y arrojaron su cuerpo en una plaza pública de Milán. Pronto se reunió una multitud que profanó el cadáver del dictador y descargó años de odio y pérdida. Su cuerpo apenas reconocible fue finalmente depositado en una tumba sin nombre. Il Duce había muerto, pero su legado aún persiste en Italia hoy en día. El movimiento fascista, del que fue pionero, sigue vivo, tanto en la política italiana como en el ámbito internacional. Esto es una nota del sitio National Geographic. Il popolo italiano ha dato nella sua trevolte storia millenaria esempi formidabili di organizzazione giuridica, politica e sociale. Il Mediterraneo è un mare certamente meridionale, ma è sulle rive del Mediterraneo che sono nate le grandi religioni, le grandi filosofie, la grande poesia e un impero che ha lasciato tracce incancellabili nella storia di tutti i popoli civili. Dall'alto di questi 30 secoli di storia noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralpe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Per voi ragazze belle della via, che avete il volto della primavera, per voi che siete tutta poesia, che sorridete alla camicia nera, canteremo le canzoni dei nostri vittoriosi battaglioni. Poesia.
valore. Prima il grande fiume dei cosacchi, allora rifulse indomito il valore, che vermigliò la lotta negli attacchi. La nostra è ormai la seconda, dal sangue degli eroi benefica. Oh, camerati, degli ebene corati, verai, il dolce battezzati, verai. Quando a Roma noi ritorneremo, e per le vie dell'urbe sfileremo, vedere i segni tutti sanguinate, dinanzi al nostro duce chineremo, il sentito vengo bene il guardo, tutto il valore dove ti tremato, allerta imboscati, che gli ebbe sono tornati, eroi, sarete bastonati da noi. La gran mentira sobre Mussolini es que fue un dictador bueno que quería a su pueblo. Fue el quien mató a más italianos en la historia del país. En Italia, 1 de cada 5 personas cree que Mussolini fue un gran líder que solo cometió algunos errores, según una encuesta del Centro Estadístico Eurispes de enero de 2020. A 75 años, en ese momento, después de la muerte de Il Duce y casi 100 desde su toma de poder, millones de italianos creían que a Mussolini le debían el actual sistema de jubilaciones, la construcción de carreteras y acueductos o la reducción de los índices de criminalidad. Muchos italianos creen que el legado de Mussolini no es tan negativo, sobre todo si se le compara con la clase política actual. ¿Pero son ciertas esas creencias? Según Francesco Filippi, Italia 1981, historiador de las mentalidades y colaborador de la Universidad de Trento, no es así. En su libro titulado irónicamente Mussolini ha fatto anche cose buone, Mussolini hizo también cosas buenas, en castellano, editorial Volatti Boringhieri, Filippi explica cómo se generaron las que él define como fake news del fascismo y por qué consiguieron circular casi intactas hasta hoy, imponiéndose en las redes sociales y en los discursos públicos. Mi intención era utilizar los instrumentos de la investigación histórica para desmontar algunos de los mitos más radicados sobre el fascismo, explica Filippi en conversación con BBC Mundo. El libro salió en marzo de 2019 y sigue siendo un éxito comercial en el país europeo, algo que claramente enorgullece a su autor, pero que también preocupa. Porque, aclara Filippi, si 75 años después de la muerte de Mussolini todavía hace falta un manual como este para arrojar luz sobre el régimen más sanguinario de la historia de Italia, quiere decir que todavía tenemos problemas con la memoria pública sobre el fascismo. Seguramente la madre de todas las fake news sobre Mussolini es la que pinta al Duce como un dictador bueno, que quiso a su pueblo como si fuese un padre para la nación. En realidad fue él quien con sus decisiones mató más italianos en la historia del país y provocó una guerra en la que murieron centenares de miles de personas, que causó daños irreparables al patrimonio cultural, social y económico de este país. Hay una anécdota muy representativa a ese respecto. Según cuenta Galeazzo Ciano, su cuñado y ministro de Exteriores durante el invierno de 1940, 6 meses después de que Italia entrara en guerra al lado de Alemania nazi, Mussolini miraba cómo nevaba desde su despacho
Me alegra que haga tanto frío, le dijo el duque a Ciano, así nos libramos de todos los blandengues. Eso muestra que Mussolini odiaba a una parte de sus súbditos. Por suerte nunca hubo un genocidio del pueblo italiano, pero podemos decir que el fascismo fue el momento en el que el pueblo italiano en su totalidad estuvo más en peligro. Habría que preguntarse por qué, a pesar de esto, una quinta parte de los italianos lo siguen considerando un buen líder. Hay dos razones principales. Por lo que respecta a la primera parte de la culpa, la tenemos los historiadores, porque si 75 años después de su muerte y a pesar del enorme número de libros publicados aún se desconoce la verdad, quiere decir que hay una separación entre la academia y la sociedad. Nosotros tenemos parte de responsabilidad y eso es algo que pasa no solamente en Italia, sino en muchos países europeos. Un segundo problema es cómo la figura del hombre fuerte, del padre autoritario, atrae a las sociedades cuando atraviesan periodos de crisis. Hay periodos en los que las personas necesitan respuestas sencillas a problemas complejos. Es que lo que yo llamo infantilismo social, así como los niños delante de determinados problemas no quieren entender de soluciones difíciles, algunas sociedades en determinados momentos esperan que un adulto les resuelva los problemas con una varita mágica. En el momento en que los personajes históricos como Mussolini consiguen encarnar ese papel de solucionador de problemas, a la gente ya no le importa si eso es verdad o no, porque se siente tranquilizada. La generación más joven está comprimida entre un presente en constante mutación y un futuro incierto, donde sus condiciones de trabajo y de vida serán peores que las de sus padres. Entonces, no le queda otra que refugiarse en un pasado mítico, tranquilizador, aunque sea falso. Un pasado donde, por ejemplo, se puede salir de casa dejando la puerta abierta o donde todos vivían mejor. En realidad ese pasado sirve para proyectar las esperanzas que el presente y el futuro no pueden cumplir. Según repiten muchos italianos, Mussolini consiguió numerosos logros como gobernante. Uno de los convencimientos más sólidos en Italia es que Mussolini introdujo el sistema de jubilaciones para los ancianos. En realidad, existían desde 1895, cuando el duce tenía 12 años. Pero insistir en que Mussolini introdujo las jubilaciones quiere decir contar el cuento del dictador que quiso mucho a nuestros abuelos y que les dio seguridad. Es dibujar el perfil de un atento arquitecto de una sociedad que piensa en los más débiles. Es mostrarlo como un dictador simpático. Si hay algo que el fascismo hizo muy bien fue hablar de sí mismo. La propaganda fascista fue muy eficaz porque era primitiva, sencilla y directa. La retórica del duce fue una revolución mundial y por eso sus mensajes y su lenguaje siguen circulando con fuerza hasta hoy. Mussolini fue el primero en entender la importancia de los medios de comunicación y del contacto directo con las masas. Luego tanto Hitler, quien declaró su admiración por Mussolini, como las democracias occidentales entienden la importancia de visibilizar un líder. Esto es lo mismo que pasó con las redes sociales. Si pensamos en lo que pasa en la democracia por excelencia del día de hoy, Estados Unidos vemos cómo su presidente publica decenas y hasta centenares de tweets cada día y dialoga directamente con su base electoral, pero esto pasa en todos los países occidentales. Esta forma vertical de comunicar es la versión 2.0 de la revolución comunicativa de Mussolini. Sus eslogan funcionaban también en las plazas de los años 20 del siglo pasado como lo hacen ahora en las plazas virtuales. Justamente en una plaza de Milán se puso final a la vida de Mussolini y la experiencia del fascismo en Italia, que representa esa imagen del duce colgado de los pies
delante de la población italiana enfurecida, que se ensañaba con su cuerpo. Fue el último acto de la parábola retórica del fascismo, de la relación corpórea entre el dictador y la muchedumbre. Esa misma muchedumbre que lo había apoyado se sentía traicionada y humillada, pero también huérfana, y se rebelaba contra ese padre y se ensañó con su cuerpo. Fue el fascismo que se devoraba a sí mismo. Este artículo pertenece a BBC Mundo. Noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralbe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. La muerte de Benito Mussolini. El 28 de abril de 1945 comenzaba a terminar aquella terrible pesadilla que pasó a la historia como la Segunda Guerra Mundial. Ese día de primavera en Italia, más precisamente en el poblado de Dongo, a las 16:10 caía bajo las balas de la, a partir de entonces, célebre Brigada Partisana Comunista 52, Garibaldi, a cargo de Walter Audicio, más conocido como el coronel Valerio, el nombre que había manejado a su antojo los destinos de Italia por 23 años. Su nombre Benito remitía a las simpatías anarquistas de su padre, que quiso homenajear en él al revolucionario mexicano Benito Juárez. Su madre Rosa Maltoni estaba francamente preocupada porque su pequeño no hablaba y no paró hasta consultar a un médico que le certificó que el pequeño no era mudo, como podían comprobar años más tarde millones de italianos. Quizás aquella tarde de fines de abril Mussolini pudo recordar sus orígenes socialistas y su férrea oposición a la Primera Guerra Mundial y al militarismo en general, y su viraje hacia la derecha en aquel contexto tan particular de aquella Italia de posguerra, una nación vencedora pero débil, que se vio notablemente perjudicada por los acuerdos de Versalles. La Revolución Rusa de fines de 1917 había asustado a los dueños de toda Europa y envalentonado a trabajadores organizados de todo el mundo. En Italia se sucedieron las huelgas revolucionarias y las tomas de fábricas y campos por obreros y campesinos dirigidos por partidos que habían crecido notablemente por aquellos años, el socialista y el comunista. Frente a este panorama, la patronal encontrará su nombre en Benito Mussolini, quien con sus fasci di combattimento prometía orden, disciplina y limpieza de los elementos subversivos. Mussolini irrumpió en la política italiana el 27 y 28 de octubre de 1922, cuando encabezó la marcha sobre Roma que impresionó profundamente al rey Víctor Manuel III, quien, asesorado por la gran burguesía italiana, le pidió que formara un gobierno literalmente de orden. El ensayo político de Mussolini, que pasaría a la historia como el fascismo, partía de un concepto corporativo de la sociedad, negando la democracia del número, reemplazando el sistema representativo por uno parlamentario compuesto por representantes de las corporaciones empresariales, sindicales y sociales,
bajo el liderazgo absoluto del duce, quien fue imponiendo paulatinamente un régimen absolutamente autoritario, basado en la concepción de que el Estado fascista concretaba la voluntad de la nación italiana, de lo que derivaba naturalmente que los enemigos del fascismo lo eran de toda la tradición histórica, desde los días de la Roma imperial a aquel renacimiento de la gloria y orgullo italiano. Se lanzó una implacable persecución contra todo tipo de oposición, fue prohibida toda actividad política que no avalara el régimen y reinó una rígida censura de la prensa. Los sueños expansionistas de Mussolini lo llevaron a ocupar Etiopía en 1935, a enviar tropas en apoyo del general Francisco Franco, quien se había levantado en armas contra la República Española, y casi naturalmente en 1936 a la alianza con aquel cabo austríaco al que gustaba llamar mi mejor alumno. Efectivamente, Hitler había sabido también aprovechar en propio beneficio el de su naciente e imparable partido, el pánico de la gran burguesía alemana y el resentimiento de los sectores importantes del pueblo alemán tras la derrota de la Primera Guerra Mundial y el impacto fulminante de la crisis del capitalismo en 1929, y había adoptado algunos elementos de corpus ideológico fascista, adaptándolos y exacerbando los elementos xenófobos y racistas, transformándolos en un componente central de la doctrina que llamó nacionalsocialismo. Pero los sueños de grandeza del duce se fueron estrellando contra la cruda realidad. El debilitamiento del eje a partir de 1943, que tuvo en el desembarco norteamericano en Sicilia una de sus manifestaciones más evidentes, llevaron al poder económico italiano a retirarle su apoyo, lo que se expresó en la destitución ordenada por el rey el 25 de julio de 1943. Mussolini fue detenido y confinado en el norte de Italia, pero pudo ser rescatado por un comando alemán y Hitler lo alentó para fundar y dirigir su República Social Italiana con sede en Salò, en las orillas del lago Garda. La República de Salò no fue más que un sueño fascista que caía por su propio peso y bajo las balas y bombas de los aliados y de los partisanos. Rodeado y sin salida, escribía Mussolini el 20 de abril de 1945, para mí todo ha terminado. El pueblo italiano resurgirá, pero la convalecencia será larga y triste. Yo soy un gran médico que no ha sabido curar el enfermo. Pocos días después intentaba huir, disfrazado de soldado alemán, en un convoy que se dirigía hacia Suiza, pero fue interceptado y fusilado. Aquel pueblo convaleciente lo colgó de los pies en una estación de servicio en la plaza de Loreto, Piazzale Loreto, donde habían sido fusilados un año antes por los fascistas 15 guerrilleros comunistas. 2 días después, el mejor alumno aprendía la última lección de su maestro y desenrajaba un tiro en su búnker de Berlín. Así terminaban sus días aquellos hombres que tanto dolor habían causado, aquellos grandes médicos que terminaron tomando apenas una ínfima dosis de su propia medicina. Esto es una nota de Felipe Piña en el sitio elhistoriador.com.ar.
La caída de Mussolini, advertencia de su mujer, el llamado a su amante y la prisión y días como títere de Hitler. A 80 años fue el Gran Consejo Fascista quien impuso el golpe con la certeza de la guerra perdida. Italia buscaba un armisticio con los aliados. Il Duce creyó que el rey era su amigo, pero este lo encarceló. La frase premonitoria de su esposa, la conversación con su amante, el rescate de los nazis y su fusilamiento en 1945 a manos de partisanos. Sin pena y sin gloria, así, con un trámite en apariencia simple, una firma, un plumazo, hace 80 años cayó el fascismo en Italia. Su ideólogo y líder, Benito Mussolini, un tipo que proclamaba su sueño cesarista de convertir de nuevo a Roma en un imperio, fue desalojado del poder después de 20 años de dictadura, represión, terror y silencio. Para el fantasioso Mussolini, lo peor todavía estaba por llegar. De un plumazo Italia pareció comprender, no sin cierta hipocresía, que había apostado a perder, que la alianza con Adolf Hitler y con su Tercer Reich, que iba a durar 1000 años y que planeaba dominar Europa, hacía agua, se diluía con la sangre de miles de italianos en las trincheras del frente ruso y en las calles y campos de la propia Italia, bajo el yugo nazi. La guerra que había visto a Il Duce cabalgar victorioso en un caballo brioso y saltarín se había dado vuelta y se inclinaba hacia el bando aliado. En julio de 1943, las fuerzas de Mussolini habían sido vencidas en el norte de África y eran miradas con desprecio por el jefe nazi de aquellas tropas, el mariscal Erwin Rommel. En enero, el octavo ejército italiano también había sido aniquilado casi en la sangrienta campaña de Rusia, junto con las fuerzas nazis, 15 días antes de la caída de Mussolini, entre el 9 y 10 de julio, y en la llamada Operación Husky, una numerosa fuerza anfibia de los aliados había invadido Sicilia, que se rindió casi sin resistencia, y se había lanzado a la dura tarea de empujar a los nazis fuera de Italia. Faltaba todavía un año para el desembarco aliado en Normandía. Varias ciudades italianas habían sido bombardeadas, algo impensado en los años victoriosos de Mussolini. Faltaban los más elementales artículos de primera necesidad y las materias primas más básicas. Empezaba a atacar el hambre a la población desmoralizada, harta y temerosa que exigía el fin de la guerra y se denunciara alianza contra Alemania. No fue ninguna fuerza extranjera, no fue la oposición italiana, no fue la Alemania de Hitler la que puso fin en los papeles al fascismo y sentenció a Mussolini. Fueron los propios fascistas los que acabaron con todo, impulsados por el curso de la guerra y por la derrota inminente. En los siguientes 21 meses, Mussolini terminó primero arrestado y luego preso. En septiembre fue liberado por los alemanes de su prisión de pacotilla en el Monte Gran Sasso. Hitler lo hizo primer ministro de una república italiana, también de pacotilla, en la que Mussolini fungió como títere del Führer, y cuando la derrota ya era total en abril de 1945, Mussolini intentó huir como huían los alemanes, hacia Suiza.
fue capturado por partisanos junto a su amante Clara Petacci, fusilado junto a ella, y a otros dirigentes fascistas, arrojados sus cuerpos a la Piazzale del Loreto en Milán, colgados todos por los pies como reses de unos ganchos de carnicería enclavados en las vigas de una estación de servicio en construcción. ¿Quién había sido Mussolini? ¿Cómo llegó hasta allí? Había nacido en Predappio, la Emilia-Romagna, el 29 de julio de 1883. Fue un joven dirigente socialista expulsado en 1914 a sus 31 años por sostener posturas nacionalistas contrarias al internacionalismo de la dirigencia partidaria. Se afilió de inmediato al Partido Nacional Fascista, del que fue líder. En octubre de 1922, en plena lucha política por el poder en el Reino de Italia, ordenó que todos sus afiliados se lanzaran a los caminos en trenes, autos, camiones y aún a pie, y marcharan sobre Roma para hacerse el poder. Decenas de miles de fascistas vestidos con sus distintivas camisas negras, armados con pistolas, mazas de acero y armas caseras, llegaron a la capital el 22 y amenazaron con provocar una guerra civil si les impedían el paso. El rey Vittorio Emanuele III se negó a declarar el estado de sitio y 2 meses después, en diciembre, Mussolini logró disolver el Parlamento. Asumió el mando del Estado, transformó el reino en segundo imperio colonial italiano y gobernó desde entonces, durante 20 años, al frente de un gobierno autocrático y totalitario. Desde Múnich, un joven agitador político miraba a Mussolini con curiosa admiración. Era Adolf Hitler. En los años siguientes, decidido a reverdecer los laureles del antiguo Imperio Romano y como un nuevo César, Mussolini desató una brutal guerra colonial contra el Imperio Etíope, conocido como Abisinia, en la que usó armas químicas y bacteriológicas, una acción que recién fue aceptada por el gobierno italiano en 1996. La política de exterminio de los etíopes prosiguió. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, Mussolini fue condecorado por el rey Vittorio Emanuele III con la Gran Cruz de la Orden Militar de Saboya. En 1938, ya aliado en las ideas con Hitler, dictó en Italia las mismas leyes raciales que regían en Alemania y que establecían medidas discriminatorias y persecutorias contra los judíos italianos. Por fin se alió a Hitler y, ya declarada la Segunda Guerra, ató al destino la suerte de Italia, respondiendo al Führer. También ató a ese destino el de la monarquía italiana, que sería reemplazada por la República ya terminada la guerra. En 1943, la Italia de Mussolini tambaleaba con el avance de las tropas americanas y británicas desde el sur de Sicilia. Los aliados habían pasado al continente y empezaba una larga y sangrienta campaña por conquistar Roma y el norte del país. Mussolini estaba enfermo, o había dicho que estaba enfermo. Sufría fuertes dolores abdominales y le habían diagnosticado gastritis y duodenitis de origen nervioso. Con las reservas del caso, los médicos habían descartado un cáncer. El duce, si estaba deprimido, falto de voluntad, fatigado a menudo, se quedaba en su casa, aislado, lejos del empuje muchas veces payasesco que había mostrado en sus célebres discursos en Piazza Venezia, en el centro histórico de Roma. Para entonces 4 fuerzas se movían en las sombras para derrocarlo, o al menos para explorar y acaso impulsar su derrocamiento. Por un lado, la corte del reino, que veía peligrar a la monarquía; por otro lado, los partidos antifascistas; por otro, algunas personalidades del propio partido fascista; por último, conspiraban o se deslizaban hacia una eventual conspiración los jerarcas de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas italianas, devastadas por la guerra. El derrocamiento de Mussolini y la caída del fascismo tuvo un artífice, Dino Grandi, un fascista convencido que había sido ministro de Justicia y de Asuntos Exteriores de Mussolini y presidente de la Cámara de los Payos y de las Corporaciones.
En abril de 1943, el canciller británico Anthony Eden había informado al gabinete de Winston Churchill que las continuas derrotas en África incitan a los italianos a auspiciar una rápida victoria de los aliados para salir de la guerra. El informe también revelaba que el rey era un hombre envejecido, falto de iniciativa, aterrorizado por la idea de que el fin del fascismo abriera un periodo de anarquía incontrolable. En eso, Eden se equivocaba. Vittorio Emanuele tenía 63 años, era a la vez escéptico y realista. Fue el primero en saber que cualquiera fuese el resultado de la guerra, los días de la monarquía estaban contados. Lo que Eden veía como falta de iniciativa era por el contrario una prudencia, acaso excesiva, en unos casos siempre irritante y en otros casos turbadora para el futuro de Italia. Hacemos una pequeña pausa y después continuamos con este informe del sitio infobae.com. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia,
scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, l'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. El paso de Mussolini por el socialismo. Hacia 1932, León Trotsky escribía: aún después de asumir el poder, Mussolini procedió con la debida cautela. El gobierno fascista tomó el carácter de una coalición. Entretanto, las bandas fascistas estaban ocupadas en trabajar con cachiporras, cuchillos y pistolas. Solo en ese sentido el gobierno fascista fue creado lentamente. El exiliado líder bolchevique se refería a lo sucedido en Italia una década atrás, cuando durante el segundo semestre de 1921, ante la crisis económica y social de la primera posguerra, el fascismo conseguía la simpatía de una amplia mayoría de la empobrecida población italiana y asumía el poder sin advertir del todo en lo que se convertiría años más tarde. Aunque el nuevo orden repugnado por el recientemente creado Partido Nacional Fascista que agrupaba a los comandos fascistas era muy claro, su programa partidario indicaba que la nación no era una simple suma de individuos vivientes ni el instrumento de los fines de los partidos, sino un organismo que es síntesis suprema de todos los valores materiales y espirituales de la raza. Quien encabezaba ese movimiento era un forlinés nacido en Dovia di Predapio un 29 de julio de 1883, hijo de un herrero anarquista y de una maestra que creía en la educación. Se llamaba Benito Amilcare Andrea Mussolini. Ya de joven había sido propenso a la acción directa. Había sido sancionado en varios colegios donde estudió y pronto se acercaría al Partido Socialista Italiano. Con 20 años comenzaría su trayectoria sindical, pero en Suiza, anotado en el gremio de albañiles y obreros de Lausana. De regreso a Italia en 1904 cumplió finalmente con el servicio militar y luego se dedicó a la enseñanza de idiomas e historia. La militancia y la agitación lo pusieron en varias ocasiones en el ojo de la policía. La vida errática y la persistente edición de revistas políticas, entre ellas el periódico Avanti, le permitieron hacer crecer su figura en el partido. Pero la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial y las cada vez más duras posiciones nacionalistas de Mussolini provocaron su expulsión, que suplirá con su alistamiento en el ejército. Al regresar de la guerra, Mussolini habla a los soldados, sus familias y a la empobrecida clase media desde Il Popolo d'Italia. Su influencia crecía exponencialmente, sus arengas y resuelto accionar generaban una atracción inestimable. Muy pronto, en una Italia convulsionada por la crisis y con un activismo sindical y de izquierda efervescente, Mussolini lograría crear una agrupación nacionalista de choque, los Fascis, y luego dar forma al Partido Nacional Fascista, con el cual sería electo como diputado nacional, ya con la anuencia de algunos sectores de la clase dominante y con la creciente violencia escuadrista. Así no tardaría en producirse la marcha sobre Roma, tras lo cual el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini formar un nuevo gobierno. Una vez en el gobierno, mientras reorganizaba la economía del país, Mussolini fue concentrando el poder e institucionalizando un sistema corporativo con basamento en una legalidad altamente represiva
y eje en las milicias fascistas. En el plano exterior formó parte del reparto colonial entre las potencias, sobre todo en África, que iría prefigurando las alianzas de la Segunda Guerra Mundial, con afinidad con la Alemania hitleriana y la España franquista, con las cuales no siempre mantendría buenas relaciones. A ello se debería la promulgación de leyes raciales y la colaboración en el exterminio judío. Al comenzar la guerra, la Italia fascista se expandiría notablemente, pero al revertirse el curso de la misma, a partir de mediados de 1942, la confianza interna hacia Mussolini comenzó a decaer. Con la invasión de las fuerzas aliadas del sur de la península, la suerte de Mussolini daba un giro brusco y, previendo el avance aliado, el rey Víctor Emanuel ordenaría su arresto y el cambio de gobierno. Mientras el eje perdía el rumbo, Italia se hundía en la guerra civil. Mussolini logró ser rescatado por un comando nazi y fue repuesto como duque en un gobierno combinado en el norte del país bajo la ocupación alemana, que llevaría el nombre de República Social Italiana o República de Saló. Pero ya por entonces ni la relación con Hitler era de fiar. Cuando Alemania se derrumbó, intentó primero alcanzar un acuerdo con las fuerzas partisanas de la resistencia, ante cuyo fracaso intentaría jugarse disfrazado. Fue arrestado y fusilado el 28 de abril de 1945 junto a su amante Clara Petrak. En esta ocasión se recuerda el paso de Mussolini por el socialismo con las palabras del periodista español José Pla, publicadas en el Correo de España en 1922. Mussolini ha nacido en un pueblo de la Romaña. De estudiante se inscribió en el socialismo y militó en la extrema izquierda revolucionaria. En la Romaña empezó a organizar círculos socialistas de obreros del campo. En poco tiempo se inscribieron en sus círculos 30.000 obreros. En el Congreso de Módena 1912, Mussolini hace triunfar la fracción izquierdista, hace que Bisolati y Bonomi sean expulsados del partido. Es, en una palabra, una verdadera guillotina. Por aquella época Mussolini vestía de cualquier manera, con un pañuelo en el cuello, con un sombrero absurdo, sucio, sin afeitar, mugriento, presentaba el tipo del sentimentaloide situado entre la bohemia y la metafísica económica. Su cultura política, vasta con filtraciones filosófico-literarias y su fama aprobada de organizador, formaba un complejo raro en el socialismo italiano, que ha tenido tantas personalidades primarias incapaces para la acción como Turati y Treves, y grandes practicones que se han pasado la vida odiando a los soñadores. Violento, agrio, fuerte, de una ironía descarnada, antifeminista, Mussolini desechaba la parte dulce del socialismo, la parte bonita. José Pla.
italiani e li ha rifatti Mussolini per la guerra di domani e per la gioia del lavoro, per la patria, per la gloria, per la gioia di coloro, per la patria cristiana. Gli artigiani e signori contadini con orgoglio di italiani giuran fede a Mussolini e non per povero quartiere che non mangi le tastiere e non pieghi le bandiere del fascismo credente. Como dijimos, el derrocamiento de Mussolini y la caída del fascismo tuvo un artífice, Dino Grandi, un fascista convencido que había sido ministro de Justicia y de Asuntos Exteriores de Mussolini y presidente de la Cámara de los Facios y de las corporaciones. Sería un fascista convencido, pero no era tonto. En septiembre de 1939 se había opuesto a que Italia entrara en la Segunda Guerra al lado de la Alemania nazi, aunque después sucumbió al imperativo mussoliniano. Si ahora estaba decidido a borrar a Mussolini del mapa, a dejar en manos del rey la formación de un nuevo gobierno y además a atacar al ejército alemán en Italia, esto es, a hacer del antiguo aliado un nuevo enemigo, era porque estaba seguro de que solo con esas medidas se podían atenuar las duras condiciones que impondrían los aliados, esbozadas luego de la conferencia de Casablanca de enero de ese año entre Franklin, Roosevelt, Winston Churchill y Charles de Gaulle, que exigían la rendición incondicional de los países enemigos. Al parecer, Grandi quería salvar a Italia. Fue él quien pidió ver al rey para proponerle destituir a Mussolini. El rey le contestó que él era un monarca constitucional y que solo daría un paso semejante luego de una votación del Parlamento o de una decisión del Gran Consejo del Fascismo. A Grandi se le oponían otros jerarcas fascistas que exhibían otras propuestas, entre ellas seguir a Alemania en su destino, tal vez sin Mussolini, pero con Italia inmersa en la guerra total. Si esa postura triunfaba, el poder entonces debía pasar a manos del partido fascista. Entre el 13 y el 16 de julio, el partido fascista pidió a Mussolini la reunión del Gran Consejo, para sorpresa de todos, porque pensaban que Mussolini no podía no imaginar la tormenta que se le avecinaba. El duce dijo sí y fijó la fecha para el 24 de julio. Su estado anímico era un desastre. Una semana antes, el 19, se había encontrado con Hitler en San Fermo, una aldea de Belluno, a unos 80 kilómetros al norte de Venecia. Hitler, fiel a su estilo, habló durante las 2 primeras horas de la reunión ante militares de los dos países, pero por parte de Alemania, sin Hermann Göring y sin Joachim von Ribbentrop, una señal de que los alemanes estaban pendientes de otras cuestiones militares y no de Italia. Mussolini escuchó en silencio a Hitler hasta que el encuentro fue interrumpido por sorpresa por un consejero del duce que informó que los aliados en ese mismo momento bombardeaban por primera vez la histórica ciudad de Roma
Murieron 3.000 personas. Mussolini le confesó a Hitler que durante meses había pensado si debía abandonar la alianza con Alemania o continuar con la guerra, sin poder llegar a una decisión. Después del almuerzo, para una furia de Hitler, Mussolini dijo que no estaba en condiciones físicas y mentales para continuar las charlas, que en teoría iban a durar 3 días. El duque quería regresar a Roma bombardeada por los aliados, y todos regresaron a Belluno en tren. Tras despedirse de Hitler, Mussolini piloteó su avión rumbo a la capital. Desde el aire vio arder los barrios del este de Roma, tras el bombardeo aliado. A las 5 de la tarde, el 24 de julio de 1943, los 28 miembros del Gran Consejo Fascista se sentaron alrededor de una mesa con forma de U en el Salón de los Papagayos del Palazzo Venezia. Todos vestían uniforme fascista. Mussolini se había sentado en una silla más alta que el resto, frente a una mesa cubierta por un mantel rojo, poblado de fallos. El fallo era el haz de cañas coronada con un hacha que simbolizaba la autoridad republicana en la antigua Roma y había sido adoptada por Mussolini como emblema del nuevo imperio. El duque no había ido solo a la cita. El patio y las escaleras del palacio y la antecámara del salón estaban copados por camisas negras, todos armados. Grandi pidió incorporar un taquígrafo a la sesión. Mussolini se opuso. No se redactó acta alguna de aquella sesión histórica, y si hoy sabemos lo que pasó aquel largo día, que se extendió hasta la madrugada del siguiente, es porque en 1965 la revista italiana Época publicó el texto de cuanto se dijo, más la propuesta enarbolada por Grandi, que prescindía de Mussolini al frente del gobierno gracias al descubrimiento de los documentos que había conservado el secretario personal del duce, Nicola de Cesare. Abrió la sesión Mussolini, recordó su gestión al frente del gobierno, resumió la realidad que mostraba la guerra y planteó lo que llamó el dilema: guerra o paz, rendirse a los aliados o resistir hasta el final. El líder italiano esperaba que triunfara la posición de los jerarcas fascistas que querían seguir a Hitler y que devolvía al rey solo los poderes militares. En cambio, Grandi propuso pasar al rey todas las funciones estatales, lo que llevaba a la destitución de Mussolini. De paso, lo invitó a devolver él mismo al rey el mando de las Fuerzas Armadas. Grandi cerró su discurso con una frase contundente: que perezcan todas las facciones, pero que viva la nación. Era una frase de Mussolini. Grandi sabía muy bien a quiénes se enfrentaba. Había ido a la reunión y a presentar su propuesta con 2 granadas de mano escondidas en sus ropas. Había cambiado su testamento y se había confesado antes de llegar al Palazzo Venezia. Empezó entonces una larga, dramática discusión. Mussolini dijo que no tenía intención de renunciar al mando militar. Grandi insistió en su destitución. La jerarquía partidaria propuso unificar la dirección de la guerra con los alemanes y devolver el mando supremo de las fuerzas al rey, una postura que fortalecía al partido fascista. Grandi respondió que había sido Mussolini quien había traicionado la Constitución italiana y que si había una víctima de esa traición era el fascismo. El debate siguió hasta las 11 de la noche, cuando se suspendió por unos minutos. Mussolini quiso ganar tiempo y propuso seguir al día siguiente. Era, dijo, lo que habían pedido sus camaradas. Pero Grandi le contestó que era una vergüenza irse a dormir mientras los soldados italianos morían por su patria. La pelea siguió las reuniones del Gran Consejo Fascista y terminaban con un alegato y una arenga de Mussolini. Pero ya en la madrugada del domingo 25 de julio, tal vez envuelto en la nube negra de su depresión, el duque decidió pasar directo a la votación, sin arenga, sin discurso y sin futuro. De los 28 miembros del Consejo, 19 votaron contra Mussolini, 7 votaron a favor, 1 se abstuvo y el líder fascista, Roberto Farinacci, salió de la sala para no votar. Eran las 2:40 de la mañana. El fascismo había caído en Italia después de 20 años de dictadura.
Sin más remedio, Mussolini declaró aprobado el documento que era a la vez su certificado de defunción política y preguntó quién sería el encargado de llevar el resultado de la sesión al rey. Grandi le dijo, usted, y Mussolini, que tampoco era tonto, le dijo, usted provocó la crisis del régimen. Aquella fue una larga madrugada. Mussolini decidió ir a su casa de Villa Torlonia, donde vivía su mujer, Rachel, pero antes habló con su amante Clara Petacci. Su teléfono ya estaba intervenido. Durante la charla dejó a su amante frases como «Llegamos al epílogo, este es el punto de inflexión más grande de la historia. La estrella se oscureció, ya ha terminado todo». Regresó a su casa a las 3 de la mañana. A las 7 el rey fue informado de la decisión del Gran Consejo Fascista. No fue Grandi quien se lo dijo a Vittorio Emanuele. Había salido de Roma para ponerse en contacto con los aliados por si lo designaban encargado de gestionar un armisticio. Tampoco fue Mussolini quien informó al rey. Lo hizo el duque Pietro da Quarone, miembro de la familia real y un hombre fidelísimo a la corona que permanecería al lado del rey hasta su abdicación 32 meses después. El rey llamó entonces al mariscal Pietro Badoglio, de 71 años, que se había opuesto en su momento al llamado Pacto de Acero, con el que Hitler y Mussolini sellaron su alianza, y lo nombró presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Mussolini. En Berlín Hitler se enfureció. El Führer no podía ocupar Italia porque Italia no había abandonado la guerra todavía y era su aliada, pero sí podía ocupar Roma. Envuelto en una gran turbación emocional, Hitler dijo que lo que había pasado era una traición descarada. Llamó a Göring y al mariscal Erwin Rommel para que se reunieran de inmediato con él en la guarida del Lobo, el búnker de Rastenburg. A la medianoche, con sus jefes militares, dispuso evacuar sus fuerzas de la Sicilia invadida por los aliados, reunificarlas en Roma y ocupar la capital para apresar a la pandilla completa. Esto era el rey Vittorio Emanuele al príncipe heredero, parte de la corte y al flamante presidente del Consejo de Ministros Pietro Badoglio. Hitler todavía confiaba en Mussolini siempre que fuera respaldado por la Wehrmacht y las SS, pero ya era tarde. En la mañana del domingo 25, las horas siguientes a su destitución, Mussolini llamó a la Casa Real para pedir una entrevista con el rey y comunicarle en persona la decisión del Consejo Fascista. La llamada inquietó a Vittorio Emanuele, que lo sabía todo y suponía que Mussolini tenía que saber que él sabía de su destitución. Lo que Mussolini no sabía y debió haber sabido era que el rey había decidido arrestarlo. La que lo intuyó fue Rachel, su mujer, que en Villa Torlonia le dijo a su marido, no vayas, si vas no volverás. Pero Mussolini le dijo que no se preocupara, el rey era su amigo. El rey no era su amigo, o había dejado de serlo. Su Majestad había designado ya al teniente coronel de carabineros Giovanni Grignani para que arrestara a Mussolini ni bien terminara el encuentro entre ambos, para acusarlo de llevar al pueblo italiano a la Segunda Guerra, de haberse aliado con la Alemania nazi y de la derrota de las tropas italianas en la campaña contra Rusia. Decisiones todas a las que el propio rey no era para nada ajeno. La reunión entre Mussolini y Vittorio Emanuele en Villa Savoia, hoy Villa Ada, duró 20 minutos, en los que el derrocado líder fascista intentó convencer al rey de la ilegalidad de la decisión del Consejo. Le dijo que muchos de los que habían votado contra él ahora habían cambiado su decisión. Vittorio Emanuele le dijo que Italia estaba destrozada y que debía dejar que ahora Badoglio se encargara de todo. Mussolini, que había intentado una salida desesperada, que se sabía derrotado, le dijo entonces que temía por su vida. El rey le garantizó que se iba a ocupar en persona de su seguridad y de la de su familia. Después lo acompañó hasta la puerta. En la puerta esperaban a Mussolini los carabinieri.
Pablo Viñeri y Rafael Aversa. Eran dos capitanes a quienes el teniente coronel Frignani había instruido de manera expresa sobre cómo debía ser el arresto del ex hombre fuerte de Italia, que insistió Frignani debía ser detenido a toda costa. Los dos capitanes fueron autorizados, si es que era necesario, a usar las armas, al igual que sus escoltas, 3 suboficiales de apellido Bertuzzi, Gianfriglia y Zenón. Los 5 rodearon a Mussolini y a su secretario, De Cesare, aquel que iba a guardar los apuntes de la reunión del Gran Consejo Fascista. Viñeri pidió a Mussolini que en nombre del rey lo siguiera para salvarlo de cualquier violencia por parte de la multitud. Roma ya sabía que el fascismo había caído después de 20 años y algunas manifestaciones populares habían ganado las calles para festejar o para clamar venganza. Entre ellas las convocadas por el Partido Comunista Italiano, que lideraba la resistencia partisana contra los nazis. Mussolini intentó zafar de la custodia ofrecida por Viñeri con un gesto teatral, un confiado y ampuloso no es necesario, pero Viñeri lo tomó del brazo y lo guió hasta una ambulancia militar de la Cruz Roja a la que habían llamado para no despertar sospechas sobre quién sería su principal ocupante. La ambulancia atravesó Roma hasta el cuartel Podgora en el Trastevere y Mussolini luego fue llevado al cuartel Legnano de los Carabinieri in Prati, en la vía Legnano, en las afueras de Roma. Hoy el comando Prati de los Carabineros está en la vía Muzio Clementi, muy cerca del Tíber y del ponte Cavour. Mussolini no estaba preso, lo suyo era un arresto casi de amigos. En la noche de ese domingo recibió una amable carta de Badoglio en la que le explicaba por qué era necesario que permaneciera custodiado y le preguntaba a cuál sitio prefería ser llevado. Mussolini dijo que su villa de verano Rocca delle Carminate en la Romagna estaría muy bien y le dijo a Badoglio que estaba dispuesto a colaborar con él y con su gobierno. Ninguna de las dos cosas era ni posible ni siquiera pasible de ser estudiada como opción. El arresto de amigos no daba para tanto. 2 días después, el 27, fue trasladado a Gaeta, donde la fragata Perséfone lo llevó a la isla de Ponza, a unos 40 kilómetros de Nápoles, y en el medio de un mar turquesa de una belleza deslumbrante. Sin que hubiese evidencia alguna de una simbólica intención, la isla debía su nombre al Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea que juzgó a Jesús. Por fin Mussolini fue encarcelado en Campo Imperatore, en el Gran Sasso, un monte de las sierras de los Abruzos. De ahí fue rescatado el 12 de septiembre de 1943, 2 meses después de su arresto, por un comando alemán, al mando de Otto Skorzeny, un ingeniero civil y coronel austríaco de las SS. Fue una maniobra audaz que contó con la pasividad y simpatía de las fuerzas italianas que custodiaban a Mussolini. 9 días antes, Italia había firmado el armisticio con los aliados. Mussolini quedó en manos alemanas como un títere de una republiqueta de fantasía creada para él en el lago Garda. Fue la fugaz República Social Italiana, conocida también como República de Salò, en referencia a la ciudad donde se asentaron los ministerios de aquel país de fantasía armado para la venganza fascista. En noviembre, la Corte de Justicia de Salò enjuició a las 28 personas que habían votado contra Mussolini en el Gran Consejo Fascista. Los condenó a todos a muerte por traición. Solo fueron arrestados 5, entre ellos Galeazzo Ciano, yerno del duce y exministro de Asuntos Exteriores del Reino. Los 5 fueron fusilados el 11 de enero de 1944. Un año y medio después, en plena retirada alemana de Italia y ya con la guerra a punto de terminar con el desastre alemán, intentó escapar a Suiza. Fue capturado por milicianos comunistas y fusilado junto a su amante el 28 de abril de 1945. 2 días después, Hitler mordió una cápsula de cianuro y se pegó un balazo en la cabeza en su búnker de la Cancillería del Reich. Dino Grandi
El hombre que facilitó la caída de Mussolini no la pasó nada bien. Era un fascista convencido, pero también era intrigante y peligroso. El nuevo gobierno de Badoglio no se mostró amistoso con él. Grandi supo entonces que si lo arrestaban los suyos o los nazis, su vida valdría nada, y si lo arrestaban los aliados, su vida valdría menos. Se vio en peligro y huyó a Portugal en agosto de 1943, un mes después de la caída de Mussolini. Luego pasó a Brasil, donde esperó a que terminara la guerra. En 1947, el nuevo gobierno italiano intentó juzgarlo como criminal de guerra, pero fue exonerado de cualquier responsabilidad legal. En Brasil fue abogado internacional de empresas de importación, hasta que en finales de los años 50 regresó a Italia para siempre y abrió una pequeña empresa en Módena. Murió en Bolonia en 1988. Grandi jamás volvió a la política. Debe haber juzgado que había hecho lo suficiente. Esto es una nota de infobae.com. La solenne celebrazione romana del ventennale della vittoria. Il fondatore dell'impero passa in rivista, lungo le vie trionfali, il formidabile schieramento dei 100.000 reduci convenuti nell'urbe. Al passaggio del Duce segue quello dei Vessilli. È una fiumana tricolore che passa trionfalmente sotto l'arco di Costantino. Sono le bandiere delle forze armate d'Italia che combatterono nella Grande Guerra e quelle dei reggimenti che conquistarono l'impero, provenienti dal piazzale lateranense dove hanno ricevuto gli onori delle rappresentanze giovanili. E sono le 8.000 insegne delle associazioni combattentistiche, fuse in una sola armonia di simboli gloriosi, diretti al vittoriano per il rito guerriero del ventennale. Nella mattinata radiosa di sole, il foro dell'impero assume presto un aspetto indimenticabile. Una selva immensa di bandiere, stendardi, labari e gagliardetti, fiorisce la grande piazza sulla quale sono schierate in perfetta formazione le rispettive scorte, le truppe e i reparti armati destinati in servizio d'onore. Una salve di mitragliatrice e l'applauso altissimo della moltitudine, mentre l'immenso schieramento scatta sull'attenti, annunciano l'arrivo dei sovrani. Sua Maestà il Re Imperatore, con alla destra la Regina Imperatrice e alla sinistra il Duce e Ministro delle Forze Armate, ascende la scalea del monumento, seguito dalle loro altezze reali il Principe di Piemonte, il Conte di Torino, il Duca e la Duchessa di Genova, la cui famiglia diede largo contributo di sangue e valore alla patria col sacrificio del fratello primogenito, Conte Francesco Aliaga di Ricaldone, pilota aviatore, medaglia d'argento caduto nella Grande Guerra, mentre un altro fratello, il Conte Camillo, restava mutilato. Sono pure presenti Sua Altezza Reale la Duchessa d'Aosta Madre, alla testa delle croci rossine decorate, i Duchi di Pistoia e di Bergamo e tutte le alte cariche dello Stato. Un gran silenzio in cui vibra soltanto l'eco della canzone del Piave scende sulla piazza tramutata in un enorme tempio, mentre l'arcivescovo Monsignor Bartolomasi, ordinario militare, celebra sull'altare della patria, dove tutta l'Italia è presente, col suo re e col suo duce, la messa di ringraziamento per la vittoria conseguita. Nella solennità del rito non vi è chi non veda passare nella luminosità della loro purezza gli spiriti dei nostri grandi eroi, da Sauro a Filzi, da Toti a Pulceri Paolucci di Calboli, a Corridoni a Baracca, da padre Reginaldo Giuliani a Luciano Mele, e tanti altri santificati dal sacrificio supremo.
tra un coro altissimo di acclamazioni e di applausi, i sovrani e i principi reali lasciano la piazza, mentre il duce rientra a Palazzo Venezia. Enorme, trattenuta dai cordoni, straripa ora dalle vie laterali e invade la piazza, richiamando il duce al balcone con l'impressionante invocazione di 200.000 voci. Grandiosa manifestazione si svolge sulla piazza del Quirinale, dove si è assiepata l'imponente moltitudine che in via 4 novembre e in via 24 maggio aveva atteso il passaggio del corteo reale, alla quale si unisce quella dei reduci provenienti da piazza Venezia, inneggiando al re imperatore e richiamandolo ripetutamente al balcone della reggia. Y llegamos al final de esta apasionante reseña de este político y dictador italiano, como lo fue Benito Mussolini. Espero que les haya agradado la reseña y yo me despido. Hasta la semana que viene con nuevas reseñas sobre hechos y personajes, celebridades que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un gran abrazo para todos.
Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.